Ignacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí tenemos a Ignacio y aquí tenemos Muy buenas tardes. a Eduardo, que es el odontólogo. Hermanos los dos, hijos de médicos y entusiasmados con abrir caminos, porque evidentemente el incluir a un fisioterapeuta en una clínica odontológica es abrir un camino muy novedoso. Así es. En primero, darte las gracias por la presentación y en segundo lugar, agradecerte una vez más, en nombre de todo el equipo de la Clínica Cuevas Queipo, Somos una familia. la invitación al programa para hablar de algo que está muy en auge, que es la odontología deportiva. Sí, señor. Hay que aprovechar ahora que la gente cada vez más consciente de que hay que tener una vida saludable, de que hay que hacer deporte, de que hay que tener una buena alimentación y de que al fin y al cabo hay que tener un bienestar, ¿vale? Por lo tanto, y más en Málaga, una ciudad que con muy buen clima, con mucho sol, que tenemos una playa y hay que aprovechar y la gente entonces, Málaga anima a hacer más deporte y al bienestar. Entonces ahora es un momento clave para hablar de la odontología deportiva y de cómo cuidarnos la higiene oral y de cómo cuidar la articulación de la boca para evitar posibles lesiones o recuperar, la recuperación de una lesión ya instaurada, ¿vale? De cómo podemos agilizar eso o cómo evitar una lesión y demás. Eduardo, es curioso porque desde el punto de vista así general de las personas que nos están viendo, dice, bueno, pero ¿qué relación puede tener el deporte con la higiene dental, con el problema vocal, de los dientes? ¿Qué relación? ¿Qué repercusión tiene el que haya una buena higiene dental y una boca saludable? ¿Qué repercusión tiene en el deporte? En el deporte. Sí. Enorme. Enorme. Inmensa. Fíjate. Hay que tener en cuenta que la boca es el organismo del cuerpo con mayor número de bacterias. Ten en cuenta que la boca está diariamente expuesta a microorganismos, a bacterias, continuamente entra alimentación, entra agua y por lo tanto la boca es un organismo más del cuerpo que hay que cuidar y que hay que sanear. Ajá. Ten en cuenta que en la boca también hay sangre. Y la sangre al fin y al cabo acaba transcurriendo por todo el sistema circulatorio, por todo el organismo, por los músculos, por las articulaciones, Ajá. por la piel y al fin y al cabo acaba contaminando el organismo entero. Ajá. Entonces, tener una buena higiene bucodental evita muchas, patologías a nivel general. Ajá. Y en cuanto a lo importante a los deportistas, muchas lesiones, muchas roturas musculares. Aquí mi hermano, el fisioterapeuta, puede hablar mucho mejor de esto. Sí, ahora vamos a ver más. eso tan curioso, porque de hecho en los equipos, el Málaga, por ejemplo, está súper afectado por las lesiones, ¿no? En el Real Madrid es una barbaridad. O sea, equipos de élite, gente de élite que tienen roturas musculares y que se ponen las manos en la cabeza porque no aciertan a ver de dónde viene. Yo trabajo con fisioterapia deportiva en la cantera del Málaga Club de Fútbol. Tú además has jugado con el Real Madrid. Sí, yo antiguamente jugué en la cantera del Real Madrid. Y cada vez, como fisioterapeuta, cada vez los profesionales tenemos más en cuenta la salud bucodental. La salud bucodental porque, como ha dicho mi hermano, crea muchas infecciones. Entran muchos alimentos a través de la saliva también y esas infecciones afectan a nivel muscular, las roturas fibrilares repetitivas, recidivas, con recaídas. Sí. Muchas veces no se tiene en cuenta esa salud bucodental, esa higiene, esa prevención y muchas veces viene por caries, por problemas de la encía. Fíjate. ¿Vale? Que están afectando a nivel muscular. También, de hecho, perdona que te interrumpa, Ignacio, habéis hecho estudios en algunos equipos de cuál es la salud de los deportistas, de los futbolistas y la salud bucodental. Y ha sido una sorpresa brutal, ¿no? Tremendo la cantidad de estudios que hemos hecho en equipos, tanto de fútbol sala, de fútbol 7 como de fútbol 11, y en otros equipos como otros deportes como el baloncesto, y se observa en el examen clínico, como el examen radiográfico, la cantidad de patologías, tanto a nivel dental, como son las caries, o a nivel de la encía, como es el famoso sarro que se produce, y en un mayor porcentaje, más de un 80%, se estudian que equipos de fútbol, los jugadores, tienen ese tipo de patología de las encías, y en más de un 50 y pico % pacientes presentan más de 4 caries por jugador.
se presenta. Es una brutalidad. ¿Y eso puede incidir en el rendimiento? Todo tipo de infección, como he dicho antes, puede provocar recidivas en rotura muscular y al final el deportista no rinde bien. Tiene buena elasticidad muscular, tiene una buena potencia muscular y hay muchas veces que no se sabe por qué y el problema está en la boca. Cada vez son más los equipos de fútbol de primera división que han incorporado el servicio de odontología o se han asociado a una clínica dental para llevar esa prevención, para llevar ese mantenimiento de higiene bucal. Por tanto, ahora se tratará un poco de hacer una correlación, una vez que se está incidiendo en la mejora de estos problemas en la boca de deportistas de superélite, ver si disminuyen la incidencia de lesiones deportivas. No solamente a nivel de élite, sí, sino a nivel del ciudadano a pie que va a correr al paseo marítimo, claro, por supuesto, o que va a nadar. Sí. Estamos hablando de los de élite porque llama mucho la atención, llama son mucho muy la atención, famosos. sí. Pero eso ocurre también en el día a día. Claro, al ciudadano normal ocurre en el día a día, claro. puesto que es una persona que está haciendo un ejercicio, durante esa etapa, durante ese proceso del ejercicio, se produce una disminución de la saliva. La saliva es importantísima porque una de las funciones de la saliva es el barrido de las bacterias. Cuanto menos saliva tengamos, se produce menos barrido y por lo tanto más acúmulo de esas bacterias y producen mayor acúmulo de sarro o mayor caries en el diente. Entonces es muy importante en pacientes que son deportistas frecuentemente, que van a correr el paseo marítimo, tanto como deportistas de élite, hacer un control periódico de los dientes y de la boca, así como de hacer estudiar la saliva para ver qué factor podemos nosotros ayudar a la saliva para favorecer ese barrido de las bacterias o evitar que ese paciente durante el ejercicio físico tenga una disminución de la saliva. Como vemos en las imágenes, estamos viendo ahora mismo unas glándulas que son las que nos proporcionan la saliva. Bien, entonces si se produce ese déficit de saliva durante el ejercicio físico, tenemos que compensar nosotros el cómo evitar que esa disminución de la saliva favorezca el acúmulo de sarro o la formación de la caries. Ya. No solo en cuanto a higiene repercute a nivel de rendimiento deportivo, sino hay otra patología que es el bruxismo, que cada vez está a la orden del día. Uno de cada 4 pacientes que vienen a la clínica a visitar a los doctores vienen con este tipo de patologías debido al estrés emocional y a la tensión emocional. Estos pacientes que aprietan la boca por la noche, al final están creando una tensión muscular global, ¿vale?, que fatiga esa musculatura a nivel del rendimiento deportivo. ¿Qué pasa? Que hay jugadores, hay deportistas que se cansan antes, que tienen más roturas fibrilares, más contracturas musculares. Esta patología del bruxismo provoca esa tensión muscular global del cuerpo. ¿Vale? Entonces es muy importante que se valore a los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento y pacientes que les gusta el deporte, que se le valore este tipo de patología tratándola con una férula de descarga que tenemos. Esta férula es lo que hemos visto en la foto de Cristiano Ronaldo. Sí, hay algunos profesionales. O de LeBron. Hay algunos profesionales que ya la utilizan. Entonces, esta férula lo que favorece es quitar esa tensión muscular, que el deportista salga sin ese estrés al campo o a la pista, dependiendo del tipo de deportista que sea. ¿Vale? Que solo esté centrado en lo que es el deporte. Claro, es curioso, pero todo influye. Todo tiene una causa-efecto, ¿no? Sí. Es curiosísimo. Y abundando en lo que decía nuestro odontólogo Eduardo, pienso en las personas que duermen por la noche con la boca abierta, se les seca la boca, una barbaridad, porque la saliva se seca. Hay muchas personas que duermen con la boca abierta, ¿verdad? Para poder respirar, porque tienen obstruida la nariz. Obstrucción nasal. Y esa sequedad puede influir en infecciones, en patologías repetitivas de constipado, etcétera, etcétera. Sí. Ten en cuenta que durante la noche, sobre todo en la fase REM del sueño, que es la fase más profunda del sueño, la producción de saliva se reduce a bajo mínimo.
puesto que no tenemos ningún estímulo que haga la producción de saliva. Entonces, durante esa etapa del sueño, la saliva deja de hacer su función, aparte de lubricar toda la mucosa oral, deja de hacer la función que es la de barrer la bacteria. Y por lo tanto se produce un mayor acúmulo tanto de bacterias y más si el paciente duerme con la boca abierta, se produce mayor sequedad de la mucosa. Claro, claro, eso por supuesto. Sí. Y a partir de ahí puede haber complicaciones. Efectivamente. ¿Y eso tiene solución, Eduardo? Sí. Desde el punto de vista odontológico. La solución, la principal solución es las visitas periódicas al dentista. Pues dependiendo cada 6 meses, cada 9 meses, cada año, en función de cada caso, hay que hacer las revisiones y hay que tener un control del paciente. Y referir en esas visitas los problemas que puedas tener, ¿no? Contar estas cosas, pues muchas veces el paciente siempre tiene que ser consciente de lo que hay, de su situación, porque muchas veces no es consciente de por qué cada año me salen 2 caries. Y hay que indagar en el tema y por qué se produce este tipo digamos, de fenómeno, que cada año hay cada vez apareciendo 2 o 3 caries que no tenía el año pasado. Claro. Entonces hay que explicarlo. Por eso digo que muchas veces se va al dentista cuando hay un problema, cuando ya hay un problema, ¿no? Es el error. Y te centras en el problema. Me duele esta muela, voy allí que me la arreglen y tal. Pero a lo mejor se te olvida contar que duermes con la boca abierta y que apareces con la boca seca cada mañana y tienes que lubricarla produciendo saliva, ¿no? Sí, así es. Y estas cosas no se suelen tener en cuenta como algo tan determinante, ¿no? Como bien dice, normalmente la gente viene al dentista cuando ya hay problemas. Entonces, una lucha que tenemos diaria es hacer ver al paciente. Esto es como un paciente diabético que tiene que hacerse sus controles de insulina y tiene que ir cada X tiempo a hacerse al endocrino o a su especialista a hacerse sus controles. En la odontología pasa lo mismo, es decir, el paciente debe hacer sus controles periódicos para tener un seguimiento de él y ver dónde podemos ir cambiando sus hábitos o cambiar su pasta de dientes o cambiar la alimentación. Es decir, hay que hacer un seguimiento y es muy importante un seguimiento porque de nada sirve venir un año y no volver en 3 o 4 años más al dentista porque el problema vuelve a reincidir otra vez. Ignacio, me imagino que el abrir este camino nuevo de un fisioterapeuta dentro de una clínica odontológica como es la clínica Cuevas Queipo, donde tú estás trabajando, te está aportando una visión diferente como fisioterapeuta del conjunto global de los problemas. Sí, la verdad que hay muchos profesionales de la fisioterapia que tienen la salud bucodental, la tienen olvidada completamente. Hay muchas lesiones que no se saben por qué vienen y al final es como ha comentado mi hermano, viene por problemas de salivación, por el síndrome de boca seca, la serostomía, vienen por problemas de caries y hay que hacer ver y que la gente sea consciente de que una buena salud bucodental es muy importante para el rendimiento deportivo. Bueno, fantástico. La verdad es que en este tiempo hemos vuelto a descubrir otras cosas que se nos quedan ahí o se nos deben quedar ahí en la memoria, ¿no? No olvidarlo. Así es. Que la saliva tiene un papel fundamental a la hora de eliminar bacterias y de eliminar posibles infecciones, ¿eh? Y que los deportistas muchas veces pueden tener lesiones musculares teniendo su origen en la boca. Verdaderos misterios. Muchas gracias a vosotros. Ignacio Boto, fisioterapeuta de la clínica Cuevas Queipo, y Eduardo, que es odontólogo en esa clínica.